Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito en esta segunda temporada. Hoy tenemos un episodio muy especial, el primer episodio que hacemos virtual, no porque estemos en ciudades diferentes, sino porque a veces Bogotá es como estar en países diferentes para poder ir de un lugar a otro en la ciudad. Pero la emprendedora que me acompaña hoy no podía dejarla escapar porque es una mujer que no solamente ha tenido reconocimientos en Forbes como una de las 30 líderes jóvenes de Colombia, sino que además de eso ha logrado llenar varios años seguidos el Movistar Arena con 15.000 personas como si fuese un concierto, pero para hablar de emprendimiento. Es una de las cofundadoras de Biz Nation junto a sus hermanas, una emprendedora en tecnología y además de eso una mujer increíble. Ya van a ver lo que es esta fuerza de la naturaleza. Hoy está conmigo Karen Carvajalino. Bienvenida, mi querida Karen, qué gusto tenerte acá en Sin Miedo al Éxito. Gracias mi Gaby, y a todos. Bueno, qué bueno que estén escuchando esto. Yo creo que todo el que decide gastarse su tiempo, que es poco, es limitado. Yo sé, sobre todo, si alguien sabe lo que cuesta el tiempo para los emprendedores, soy yo. Y si alguien decide tomar de su tiempo para escuchar un podcast, leer un libro, algo que le ayude a su crecimiento, es porque realmente está dispuesto y está en búsqueda de afianzar sus habilidades. Entonces, a todos y a todas, sin haber empezado, te felicito de una vez por estar en búsqueda de información que seguramente podrá ayudarte a mejorar, a alcanzar tus objetivos o a ser más feliz haciendo lo que estás haciendo o cualquiera de las anteriores. Así es, mi Karen. Tenemos una comunidad súper linda en este podcast. Muchos emprendedores que han pasado por mucho, la mayoría mujeres latinoamericanas, pero también tenemos emprendedores de varias partes del mundo que se han sumado a esta comunidad. Y normalmente este podcast va de lo que es el emprendimiento per se, pero también nos habla un poco de lo que es el viaje del emprendedor. Y este va a ser un capítulo muy especial porque tú además eres psicóloga y eres especialista en neurolingüística. Yo quiero empezar porque nos cuentes un poquito sobre ti, sobre Biz Nation, tu emprendimiento, pero también sobre cómo decidiste pasar de la psicología y de una carrera tan académica, si se quiere, a el emprendimiento como viaje de vida. Claro que sí. Bueno, yo soy una emprendedora desde muy temprana edad. Yo empecé cuando tenía 8 años con mis dos hermanas, quienes hoy por hoy todavía son mis socias, es decir, seguimos trabajando juntas desde ese momento hasta ahora. Nosotras empezamos en Barranquilla vendiendo chocolates puerta a puerta. Somos hermanas de verdad, verdad, no hermanas así como de mentiritas, no, o sea, de verdad, verdad. Y bueno. Empezamos vendiendo chocolates, nos convertimos en conferencistas desde esa edad, desde los 9 años hasta el día de hoy. Fundamos The Biz Nation en el 2017. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Luego de haber recorrido el mundo haciendo conferencias por todas partes del mundo y básicamente luego de darnos cuenta de lo importante que es la educación. Nosotras venimos de un hogar de educadores, mi papá y mi mamá ambos son educadores y ambos también son emprendedores y un poco pues digamos que de ahí viene todo lo que nosotros todo lo que nosotras hemos hecho viene de la educación sin duda alguna que recibimos en casa, razón por la cual es tan absolutamente importante seguir hablando de educación y razón por la cual nosotras seguimos obsesionadas, digamos, con estos temas de educación. Biz Nation hoy por hoy, nosotros somos una empresa social. Nosotros vendemos cursos por internet en toda América Latina, sobre todo a corporaciones para sus colaboradores y hacemos con base en esto, hacemos muchos programas de impacto social con aliados en territorio y en comunidades. En Colombia trabajamos en 25 de los 32 departamentos de nuestro país con proyectos de educación. Seguimos, mejor dicho, la educación para nosotros sigue siendo el foco, el énfasis, la clave, sigue siendo todo. Mis hermanas hoy viven en Miami y estamos expandiendo lo que hacemos a Estados Unidos también. Y bueno, ese es un poquito, esa soy yo. Este viaje de emprendimiento nos encanta, este viaje de emprendimiento me fascina.
Es una vida muy caótica, muy loca, pero creo que es una vida que volvería a elegir 500 veces si tuviera la oportunidad. Soy un full-time entrepreneur, emprendedora de tiempo completo en todos los sentidos, de todas las maneras. Creo que emprender no es una ocupación, como digo siempre, yo creo que emprender es el verdadero estilo de vida, o sea, de verdad, porque sin duda alguna emprender implica tomar muchas decisiones personales, hacer muchas renuncias, tener la posibilidad de, sí, de priorizar distinto las cosas, entonces es un estilo de vida y esa es Karen, mi querida Gaby. Muchísimas gracias, mi Karen. Yo quiero hacerte dos preguntas con respecto a eso y quiero que empecemos por ahí. La primera es, cuando tú hablas de un estilo de vida, obviamente quienes somos emprendedores hemos pasado por esta historia de tener horarios distintos, de a veces la gente se toma el festivo libre y nosotros seguimos trabajando, tenemos, como tú dices, otras prioridades. Yo quiero que nos cuentes un poquito para los emprendedores que nos escuchan, cómo fue eso para ti, cómo fue convertir tu vida en ese estilo de vida del emprendedor y qué implica, qué hay que hacer, cómo organizarse, cómo priorizar, cuáles fueron esas renuncias que tuviste que hacer. Bueno, qué gran pregunta. Pues en mi caso fue un poquito distinto porque yo he sido emprendedora desde muy chiquita. ¿Listo? Entonces, como te decía, yo empecé muy chiquita. Yo, pues, este es el estilo de vida que conozco, o sea, nunca conocí otro. Yo nunca trabajé en una empresa, en una corporación y luego renuncié. No, 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 yo siempre he sido emprendedora. Entonces, en mi caso, yo creo que es mejor, porque esos que vienen de trabajar en un corporativo y luego, digamos, se meten al mundo emprendedor, creo que esos les toca, me atrevería a decir que a ellos les toca más difícil. Me atrevería a decir que a ellos les toca más difícil. Entonces yo creo que sí, que digamos que puede ser. Ese es mi caso. Pero en todo caso el estilo de vida es muy similar. O sea, digamos que cuando tú trabajas, a mí me da risa porque siempre preguntan los podcasts, ¿cómo manejas tu balance de vida personal y profesional? Yo, lo que pasa es que mi empresa es mi vida, entonces, pues es como si fuera mi hijo. Entonces, no, no, pues yo no puedo dividirlo, a diferencia de pronto del que trabaja en una empresa de otra persona, listo, la empresa es esto y tu vida es esto. No, aquí cuando tú eres emprendedor, tu vida es la empresa y la empresa es tu vida. Karen, pero eso está mal psicológicamente. Bueno, como psicóloga, esa es mi conclusión. Y hay que aprender a vivir con eso y hay que aprender a gestionar eso de esa manera. Entonces, digamos que los horarios son bastante extenuantes, son bastante locos. Hay algo que hablaba yo en diciembre y es la responsabilidad de emprender es que te toca a ti. O sea, cuando el gerente no está, el director no está, el coordinador falló, se enfermó, es que siempre te toca estar. Entonces, tener como en tus hombros esa responsabilidad siempre es una responsabilidad, o sea, psicológica, que termina siendo fisiológica, física, y termina manifestándose de muchas maneras y uno finalmente aprende a vivir con eso. Los que no aprenden a vivir con eso, he visto muchos casos de burnout, entonces mucha gente que termina, veo muchos emprendedores que terminan cerrando, digamos, su empresa más por los temas de que psicológicamente fue muy difícil mantenerlo. Y por eso, como psicóloga, soy fan de priorizar el bienestar del emprendedor. Soy absolutamente convencida de que sin emprendedor no hay emprendimiento. Entonces, antes de hablar de emprendimiento, de no sé qué, no, o sea, el emprendedor siempre es primero. De hecho, el año pasado yo soy muy consciente del sueño, me lo traqueo, lo mido, el descanso. Esto no siempre fue así, ¿no? Esto es más los últimos años. Al comienzo, sálvese quien pueda y trabaje 20 horas al día y duerma 4 y vuelva y empiece, que no debería ser. Pero bueno, ya uno, yo soy una emprendedora distinta a la emprendedora que empezó Business Nation también. Y creo que el emprendedor va madurando y eso es muy bueno y necesario además. Entonces, bueno, entonces, pues eso es eso. Y sí, creo que el emprendedor tiene que cuidarse independientemente de que es duro, la jornada es larga, es extenuante, eso es claro, eso es así, eso es verdad, ¿listo? Pero tener la posibilidad de uno dentro de esos hábitos cuidarse es absolutamente fundamental, si no, no la logra. Entonces, eso es. Yo quiero que me cuentes un poquito de cuáles son esos hábitos. Ya nos dijiste que cuidas el sueño, que haces el tracking para ver si estás durmiendo bien, pero además de eso, ¿qué haces? Y cómo, yo sé que acabas de hablar de que no hay balance vida-trabajo, pero ¿cómo balanceas eso cuando a veces
tienes que entregar algo, tienes que hacer algo, y como tú dices, al emprendedor le toca a uno hacerlo. ¿Cómo haces para seguir priorizando el bienestar cuando hay una presión a lo mejor financiera o a lo mejor de una entrega o de cumplirle a algún inversor? Cuéntame un poquito qué estrategias utilizas para manejarlo. Bueno, entonces, lo primero, el sueño, muy importante. Yo no creo que uno tenga que dormir entre 6 y 7 horas, creo que tiene que dormir 8 al menos al día. Entonces, yo me acuesto súper temprano. Odio trabajar de noche, no me gusta. Yo soy de día, yo prefiero, no, que levántate a las 3 de la mañana, listo, yo me levanto. Pero eso, acuéstate a las 12, no, yo no puedo. Entonces, yo duermo muy bien. Y además, duermo, pero además duermo muy bien. O sea, duermo y descanso porque me desconecto mentalmente, bueno, con mi PNL. Entonces, yo me hago mis meditaciones, mis comandos, mis cosas y logro dormir y conciliar el sueño muy bien, que es el verdadero poder del siglo XXI, es tener la capacidad de dormir 8 horas. O sea, ya eso es como el real superpower de hoy día. Descanso, entonces antes yo no tenía fines de semana, yo era sábado, domingo, festivo, sábado, domingo, festivo. Hoy sábado, domingo, bueno, todavía trabajo sábado, mediodía, pero sábado, resto de días, domingo, hago cualquier otra cosa que me ayude a despejar la mente. Los festivos, bueno, todavía estoy haciendo las paces con los festivos en Colombia. Por ahora me tomo los festivos de Estados Unidos, entonces ya voy en otro cronograma. Y sobre todo porque este año es prioridad allá, digamos, lograr, vamos a hacer el Beast Fest en Miami. Entonces, bueno, tenemos un montón de cosas por hacer allá. Nos sirven esos días adicionales, pero sí descanso mi sábado, mi domingo, y eso es muy importante. El ejercicio es supremamente clave. Te contaba, Gaby, antes de empezar, que ando con una lesión horrible. Y eso, te digo, lo que más me ha dolido es, yo soy de ejercicio a las 5 de la mañana, religiosa y sagradamente. No he podido moverme a hacer ejercicio, nada. Entonces, bueno, realmente ha sido trágico. Pero bueno, el ejercicio no es solamente para uno mantenerse fit, bello, no, también es un tema más mental que físico. O sea, en mi opinión, el ejercicio, literalmente hablando, es un ejercicio más, es un tema más mental que físico, como uno lo quiera ver. Entonces, el ejercicio. Como extremadamente bien a mis horas. Yo no sé por qué hay gente que se siente como orgulloso de eso, las 6 de la tarde, ay, que no hay almorzado. Eso no es ningún trofeo ni es ninguna razón para estar feliz. O sea, eso es el camino directo a que te dé gastritis, gastroenteritis, lo que sea. Entonces, definitivamente yo desayuno sagrada y religiosamente, almuerzo sagrado y religiosamente y ceno sagrado y religiosamente y además ceno bien. O sea, no solo, no, que la papa frita, no. O sea, digamos que. Entonces, hasta ahí, Gaby, parece que no te estoy diciendo nada a lo que el mundo en general ya supiera, ¿no? Comer, dormir y ejercitarte. O sea, eso es recomendación no para emprendedores, sino para cualquier persona. Pero lo que digo, o sea, la gente como que eso sí, a los emprendedores se nos olvida lo básico. Entonces yo digo, bueno, volvamos a lo básico. Y ya otros hábitos que te puedo decir, comunidad, esta semana, de hecho este fin de semana estuve en una reunión con mis amigotes de la Andy del Futuro. La Andy del Futuro es un gremio de emprendedores en Colombia y hablaba, estamos en un asado, nada que ver con las reuniones formales de la Andy del Futuro, pero me decía mi amigo, oye, qué importante es hablar y sentir que uno no está solo, que el problema que uno tiene no es de uno solo, que todos lo vivimos. Entonces esa comunidad se subvalora. O sea, se subvalora. Yo le saco mi tiempo a la reunión del Andy del Futuro o del gremio que sea, pero le saco el tiempo porque de verdad eso te mantiene como la coherencia, la mente te la mantiene, sí, te mantiene cuerdo. Muy importante los temas de comunidad. Leo mucho, aprendo mucho, voy demasiado a eventos, seminarios, podcast, libros de negocio y de persona. Bueno, entonces yo creería eso. O sea, yo creo que la gente cuando le hacen esa pregunta a uno espera que salga como con una respuesta así de la mitología griega. No, o sea, nada más allá de lo que ya sabemos, pero creo que la gente no hace lo que ya sabemos que uno debería hacer. Claro. Ahí tú mencionabas dos cosas. Uno, mencionabas que usas la programación neurolingüística antes de dormir para hacerte unos comandos. Quiero que me cuentes un poco de eso porque además esta es una de tus áreas de especialidad, pero también mencionaste como la constancia, como hacer esto un hábito, hacer algo de todos los días. Una cosa que le pasa a muchos emprendedores es que, y me pasó a mí mucho tiempo y ahorita estoy tratando de volver a mi orden
Por ya, exacto. Y hacer un poquito más ordenada y hacer una cosa de todos los días es el tema de la constancia. O sea, no es comer bien 3 días y no comer porque no te da tiempo 6 días. No es hacer ejercicio 2 días como un loco, como 3 clases de CrossFit y después no hago más. ¿Cómo manejas un poco este tema de mantener la confianza, la constancia y la motivación? ¿Y qué es la programación neurolingüística y cómo la utilizas para tu bienestar? La programación neurolingüística fue desarrollada por Richard Bandler, por John Grinder. Yo diría es una serie de técnicas que nos permiten a los seres humanos ayudarnos a manejar mejor nuestra mente. ¿Listo? Entonces tú lo haces con programación, es decir, cómo programas tu cerebro, porque el cerebro se programa con programaciones, eso es programación neuro, es decir, las programaciones de tu cerebro, luego a través del sistema nervioso llegan a tu cuerpo, y lingüística a través del lenguaje, que puede ser verbal o no verbal. Eso es la programación neurolingüística. Entonces, hay un montón, digamos, de herramientas, de técnicas, de anclajes, de no sé qué, para no irnos así como tan deep y las cosas más básicas. Empecemos por lo que la gente se repite. ¿Listo? La gente, yo no sé, cuando se va a acostar a dormir, empieza. Mañana tengo que pagar la renta, tengo que pagar la nómina, no tengo tiempo, no terminé la tarea, no terminé la no sé qué. Por Dios, ¿cómo vas a conciliar el sueño así? Yo, a propósitamente, como digo yo, me siento y literal, ok, voy a dormir delicioso hoy, voy a dormir delicioso hoy, voy a dormir delicioso hoy, y me quedo dormida deliciosamente, literalmente hablando, durmiendo deliciosamente de esa manera, ¿listo? Entonces, eso como de lo más básico. Procuro comer mucho antes, como 2 horas antes de acostarme a dormir. No te voy a decir que suelto el celular antes de irme a dormir porque es mentira, miro el celular, cuando me está dando sueño lo dejo y tal, pero sí antes de dormir procuro, digamos, de cierta manera repetirme permanentemente esta cantidad de comandos, porque es que la gente... Gaby, en programación neurolingüística vemos que la gente todo el día se dice lo que no va a hacer y poco se dice lo que va a hacer. Resulta que nuestro cerebro no recibe la palabra no dentro de los comandos. O sea, por ejemplo, la gente no dice, ok, hoy no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. No, espérate. La gente, digamos, elimina el no de la publicación y lo que la gente se repite es voy a fumar, voy a fumar, voy a fumar. Entonces, la gente muchas veces se repite las cosas que no son. Entonces, cuando tú miras el no voy a ver el celular, no voy a pensar en trabajo, no voy a pensar en trabajo, o sea, ya ahí mismo te estás programando negativamente. Claro, estás pensando en trabajo y estás recordándote a ti mismo el trabajo. Literal, entonces ven, no, no, espérate, háblate bien a ti mismo, eso es neurolingüística, el lenguaje. Entonces no me digas lo que no vas a hacer, dime lo que vas a hacer, voy a dormir delicioso y de corrido, ok, versus o diferente a no me voy a levantar en la noche. Entonces ahí es donde la programación entra, la programación neurolingüística entra, digamos, a jugar un juego importante. Otra cosa bien clave, yo siempre digo, cuando uno es chiquito, uno le toca vivir en los ambientes que los papás lo pusieron a uno. Entonces, cuando tú vas en el carro con tu papá, pues escuchaste la música que tu papá quería. Cuando tú vas con tu papá en no sé, la profesora del colegio te puso tal música, bueno, pues ni modo. Pero cuando tú realmente tienes la oportunidad, digamos, de elegir, ¿listo? Hay que saber cuidar nuestra mente inconsciente. ¿Qué significa eso? La mente inconsciente es una esponja que de manera inconsciente absorbe sin sentido del humor de manera literal y de saber qué le sirve y qué no le sirve, ¿no? La mente inconsciente en su mente todo lo está. Entonces, yo creo que los emprendedores de manera permanente está rodeada un montón de información, alguna buena, alguna mala, y sin que uno sepa que de manera consciente, bueno o malo, eso lo adopta y empezamos a actuar con base en esa información. Mi recomendación para los emprendedores y para cualquier persona, no se rodee de nada que no le sirva. O sea, cualquier vaina negativa, no, 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 no. Persona, gente, no. O sea, yo me rodeo de todo lo que me sirve, lo que quiero que mi mente inconsciente, de manera inconsciente, aprenda y de manera inconsciente adopte porque sé que eso me va a servir. Entonces, la conversación tóxica, la gente que no aporta, la novela, la no sé qué, ahí sí eso yo no, yo para eso no, yo lo mío es toda la información, la gente, el ambiente, me pongo en situaciones
de manera consciente que van a hacer que inconscientemente yo adopte un montón de información que me va a servir. Esta última me encanta y quiero que hablemos un poquito del año pasado. Estamos empezando 2026, pero el año pasado fue un año especialmente complicado para los emprendedores. Empezamos el año con la noticia del cierre de USAID, de muchos donantes que decidieron disminuir sus fondos. Además de eso, se cerraron ruedas de inversión en distintas partes. Y yo quisiera que tú me contaras un poco cómo hiciste tú para mantenerte en un ambiente positivo y rodeada de cosas que te nutren y, como tú dices, en un espacio donde puedes construir y crear cuando el ambiente y la situación está como la que tuvimos el año pasado. Muy complicado, listo, pero no imposible. Bueno, yo soy de las emprendedoras que más perjudicada estuvo con el show de USAID, debo decir, porque sin duda alguna soy de las emprendedoras sociales y digamos que ese tipo de fondos pues eran particularmente, nosotros operábamos 5 proyectos de USAID, sí, al menos el año pasado, entonces pues, sí, obviamente es un tema. Ahora, yo tengo un mantra de vida, Gaby, yo creo que es un mantra y es, yo digo, aventura o tortura, tú decides. Aventura o tortura, tú decides. O sea, más nadie puede decidir. Se fue USAID, aventura o tortura, tú decides. Tortura, no, porque me morí, hasta aquí llegué, listo. Aventura, ok, ok, próximo nivel para desbloquear. Listo, o sea, ahora ¿qué hacemos? Ah, Karen, pero tú no lloraste. Ah, no, yo sí, yo lloré 3 días de seguido, drama, show, escándalo. Y al cuarto día, tercer día como Jesucristo, me levanté y vamos que vamos y le hacemos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Al fin y al cabo, el mundo de los negocios está rodeado de situaciones adversas que tú sí o Ujú. sí, pues no puedes controlar. ¿Qué hicimos? Empezamos expansión a Estados Unidos, mi hermana se mudaron, mi hermana fueron, nos permitió explorar nuevas líneas de negocio, aventuras, precisamente decir, bueno, entonces, ¿cómo esto podemos retroalimentarlo y puede convertirse en una oportunidad? Si quieren que les diga, yo creo que es un tema más de mentalidad que de cualquier otra cosa. Sí, y es un tema que no fue fácil, pero adivina qué es lo peor del cuento, es un tema que va a ser permanente. Hoy se llama Usaid, mañana se llama papá, mañana se llama tata, y siempre van a haber un montón de situaciones. Lo único constante en la vida finalmente es el cambio, ¿no? Entonces, no es un tema de un particular cambio, es que siempre hay cambios. Finalmente, entonces es un tema del mindset que nosotros tengamos para enfrentarnos a esos cambios. Y cuando hablamos de los, los cambios, obviamente, pues son impulsos o cosas que recibimos de lo externo, pero cuando pasamos nosotros por momentos que son complejos, porque pues sí, tú puedes decir, esto es una aventura, es como desbloquear el siguiente nivel de un videojuego, yo me voy a mm, crear algo nuevo, me voy a inventar con mis hermanas, abrir otro mercado, pero ¿qué pasa cuando se instala en tu mente ese pequeño crítico o ese pequeño pesimista que todos los emprendedores tenemos y empieza a decirte, en este contexto no se puede, no vas a encontrar los fondos, sabes, todas esas críticas que pueden surgir, ¿qué técnicas o cómo haces tú para controlar eso? Cuando, sí, el reclamo es interno y a veces es emocional también, porque estamos rodeados de emprendedores y yo escucho esto de mis emprendedores todo el tiempo que me dicen, es que yo vivo con el síndrome del impostor, es que yo no creo que lo voy a lograr. ¿Qué has usado tú, que además has tenido un emprendimiento muy público y donde mucha gente te ve todo el tiempo para lidiar con ese pequeño crítico interno? Bueno, mi Gaby, pues una linda pregunta porque pues yo como emprendedora psicóloga, yo aplico, juepucha, todo lo que yo he aprendido y apenas veo que hay un pequeño Karen adentro diciéndome no, lo que sea, Gaby, yo lo bloqueo como automáticamente, o sea, drásticamente, no, mija, tú sí puedes, vamos que tú sí puedes, dale que tú sí puedes, no, señor, deja esa vaina, deja esto. Yo tengo una ventaja, yo tengo 2 hermanas y socias y somos muy buenas hermanas y muy buenas socias y muy buenas amigas. Entonces, creo que ahí vuelvo un poco a lo que te digo. Primero a un trabajo personal de me bloqueo. Estaba leyendo un libro aquí, precisamente lo tengo, que decía la autocompasión al momento de hablarte. Y yo decía, le doy gracias a Dios
que con los hábitos y todo lo que he estudiado en los últimos años, ese problema hoy no lo tengo. O sea, yo soy la persona que todos los días se motiva, se levanta, se dice, "Pucha, Karen, eres la máxima, qué montaña vamos a tumbar hoy, qué vamos a hacer hoy, qué vamos a... O sea, ese, digamos, esa soy yo. Ahora, cuando tengo ya como que el tema está muy grave, digamos, no, definitivamente imposible, me siento demasiado mal, entonces me voy con mis hermanas y creo que ahí tengo una segunda red de apoyo que también estudió programación neurolingüística, entonces creo que eso nos ayuda, o sea, considerable, notoria y poderosamente a poder coordinarnos mentalmente, a que todas estemos en el estado mental. No te voy a negar, hay momentos de muchas crisis. Las cosas no siempre salen como tú quieres. El patrocinador principal el día antes del evento se te fue. El otro patrocinador, la persona que te amaba, se renunció a la empresa y te dejó con alguien que no sabes quién era y tu evento en una semana y te canceló. O sea, lloro, drama. Y los tengo que decir, ahí es donde el sistema de apoyo es muy importante y mis hermanas y socias en este caso son mi sistema de apoyo, pucha, demasiado, demasiado importante. Entonces debo decir que eso sería. ¿Cuál es la clave? Darse cuenta. Me sacó del síndrome del impostor, me siento atada y limpié. O sea, reprogramación mental de una vez. Yo quiero juntar eso con otro tema que tú trabajas mucho porque nos estás hablando de cómo te hablas a ti mismo, de programar tu mente. Todo esto es pura y simple comunicación. Y tú en los últimos años te has dedicado a ser una emprendedora muy visible. Has hecho estos eventos masivos en los que reúnes 10.000, 15.000 jóvenes para hablarles y motivarlos a que sean emprendedores. Estás en un área que normalmente es un área vista como un área de hombres, que es el emprendimiento tecnológico y la inversión en emprendimiento, y has sabido utilizar la comunicación para posicionarte como una de las líderes en ese sector. Quiero que nos hables un poquito de por qué es tan importante para el emprendedor aprender sobre comunicación. No solamente para hablarse a sí mismo, sino para posicionarse dentro del sector del emprendimiento. Bueno, mi Gaby, muy importante en Biz Nation y creo que las hermanas Carvajalino somos muy visibles por dos motivos. El primero, tenemos un genuino propósito de vida en inspirar y motivar, sobre todo tú lo has dicho, a más mujeres costeñas, jóvenes, a ser emprendedoras y además en temas de tecnología. Pero dos, porque hemos visto que es una ventaja competitiva y esto lo demuestran las estadísticas. Cuando el emprendedor es visible, la gente tiene más ganas de saber del emprendimiento. Y yo por eso insto a mis amigos emprendedores, oiga, salga, hable, diga, porque así tiene más oportunidades de vender con poco presupuesto en marketing. O sea, es un tema, digamos, que tiene como esas dos facetas. Em, Eso por ese lado. Eh, ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué no? Es que cuando tú eres emprendedor te toca venderle a todo el mundo. O sea, empecemos por venderle a los empleados. Gente que tú quieres contratar que dice, pues yo por qué voy a trabajar en esta empresa pequeña versus en un gran banco. Venga, por esto, por eso. Segundo, tienes que venderle a tus socios. A veces tu idea no va a ser igual a la que él o ella piensa, te toca prácticamente convencerla. Tercero, te toca tus proveedores, pero yo cómo sé que sí te voy a, ¿cierto? A ti a vender y me vas a pagar, ven, pero negóciame, pero yo te pago un 50% ahora, el resto ahorita. Y lo más importante, venderla a tus clientes. Yo creo que un emprendedor puede no saber de cualquier cosa. Está bien que no sepa de matemáticas, está bien que no sepa de precios, está bien que no sepa de marketing, todo eso lo puedes contratar, pero sí o sí tienes que saber vender, sobre todo porque el primer vendedor vas a ser tú. Entonces, muy importante, muy clave. Algunos nos fluye, algunos lo hemos trabajado desde chiquitos y otros no, pero como cualquier otra habilidad, se prepara, se practica y se mejora. Karen, yo quiero ser mejor en Excel. Bueno, listo, vea, ta. Karen, yo quiero aprendería, aprenda. Esto también se aprende y con disciplina también se trabaja y se desarrolla y uno se vuelve mejor y se vuelve menos peor. Y yo todos los días aprendo mil cosas nuevas de comunicación, mil técnicas. Mira, aquí donde estoy me estoy leyendo este libro que se llama El poder de las palabras de Mariano Sigman. O sea, yo he sido speaker Excelente 20 libro, yo me lo años. leí y lo Muy recomiendo bueno, muchísimo. muy bueno. Pero a lo que voy es, a pesar de que yo me considero una persona verbal, he sido speaker los años que quiera, no importa. O sea, esto es un tema permanentemente de aprender como cualquier otra cosa que uno tiene que estar actualizado. Tú acabas de mencionar lo importante que es vender, porque es verdad, nosotros tenemos que vender lo que hacemos porque si no lo vendemos, pues la gente no lo conoce
no nos los compra y no podemos avanzar en nuestro negocio, en nuestro propósito, pero ahí hay una clave. Yo quiero que me cuentes cuál es la relación entre vender y la comunicación y segundo, ¿qué puede hacer un emprendedor? Y sobre todo, yo esto lo he visto muchísimo en mujeres. ¿Qué puede hacer una emprendedora que le da miedo? Le da miedo vender, le da pena vender, le da pena hacer la cara de su negocio. Yo no quiero abrir redes sociales, que terror, porque no quiero que me conozcan, yo no me veo así, ¿sabes? Como esas influencers de redes que me va a estar haciendo caso la gente a mí. ¿Cómo eso se relaciona con tu negocio y con la comunicación? Y otra cosa muy importante es, quiero que me cuentes cómo puede uno empezar a trabajar pasito a pasito para encontrar esa relación entre comunicación y ventas. Y para encontrar que las ventas no solamente son salir a tocar la puerta, como hiciste todos los 9 años, sino que es un poquito más elaborado y ahí toca estudiarlo, prepararse. Pues la relación entre comunicación y venta es que tú le vas a vender a una persona, no a un robot, y a la gente somos emocionales. Unos un poquito más racionales que los otros, pero finalmente somos gente emocional. Entonces, lo que yo he podido entender, digamos, estos años es que tú tienes que convencer a una primera persona, tienes que convencer a una primera gente, tienes que convencer, mejor dicho, sí, tienes que convencer a alguien para que te abra una puerta y generalmente un correo electrónico no basta. Generalmente te toca llamar, te toca expresar, te toca decir, te toca no sé qué, te toca te toca toda la cosa. Entonces, comunicarse es muy importante por eso. Pero también es muy importante porque te quita o te pone reprocesos. ¿Cómo así, Karen? Entonces, por ejemplo, yo tengo un reproceso cuando no me explico bien con mi socio y resulta que las dos estamos haciendo la misma cosa. Eso es un reproceso. Yo tengo un reproceso cuando le expliqué a la persona que trabaja conmigo que tenía que hacer X cosa y resulta que no le expliqué bien, entonces la hizo mal, pero pues fue culpa de ella. No, realmente fue culpa tuya por no explicarte bien, porque no expresas o no eres clara en tu comunicación. Entonces, yo siento que, pues, que la comunicación, Gaby, es como la base de todo. O sea, finalmente las personas somos personas. Mira, yo creo que con este boom que ha tenido la inteligencia artificial, la gente se volvió adicta a aprender de prompts, cosa que me parece Mm. perfecto, como hablarle a las máquinas. Entonces tú le hablas a ChatGPT, por favor, quiero un logo que sea grande, pequeño, morado, azul, que la letra se pueda leer, que sea legible, que sea en inglés, que sea en español. Un prompt de 200 hojas. Pero si tú se lo fueras a decir a un diseñador gráfico, entonces, hazme un logo bonito. No, espérate, que es un logo bonito. O sea, entonces yo creo que casi que sería, pero perfecto, mejor dicho, sí, casi que literalmente hablando uno, aprender de cómo escribimos los prompts para comunicarlos con la gente, porque la gente cuando no entiende de lo que tú le dices, lo que pasa es que pone de su propio entendimiento el pedazo que no le dijiste. Quiero un logo bonito, el diseñador dijo bonito. Bueno, para mí bonito es blanco, para él bonito es negro. Entonces, como yo no le dije que lo quería blanco, él lo va a hacer negro. Y luego yo lo voy a recibir y voy a decir que esto tan feo, lo mismo, subjetivo. Entonces, la comunicación es absurdamente importante para vender, para trabajar internamente en tu empresa, para sostener, o sea, para las operaciones, para todo, realmente para todo. Y aprender cosas nuevas, bueno, hay gente que no le gusta. Yo es que soy del mantra, a mí me encanta aprender a aprender porque entiendo que siempre voy a tener que hacer algo nuevo, algo distinto. O sea, vuelvo y repito, lo único constante es el cambio, como te decía. Entonces, a ver, si yo no me acostumbro a tener que aprender cosas nuevas, va a llegar el momento donde va a ser abrumador para mí acostumbrarme a lo que sea. Entonces, si hay alguien que le toca, digo, porque siente que pudiera tener una oportunidad al aprender a comunicarse, la presa, o sea, empiece por cambiar el primer mantra y es, qué delicia aprender cosas nuevas. Me encanta. Yo me meto al curso de todo lo que sea. Estoy buscando en este momento a qué curso meterme, porque el año pasado hice un curso en Stanford, hice el curso de mujeres en juntas directivas, hice el curso de no sé qué, me fascina. Entonces, creo que todo goes back a la mentalidad que tengamos como emprendedores. ¿Y qué haces cuando esa mentalidad y ese no querer aprender, más que relacionarse con que te dé flojera o con que no encuentres qué hacer o con que quieras quedarte en la zona de confort, está mediado por la pena? O sea, te hago esta pregunta a ti porque a mí me encanta que tú eres una de las emprendedoras que yo conozco, que eres más auténtica y lo que salga y vamos a darle y no importa cuánta gente nos esté viendo, eso le cuesta muchísimo a la mayoría de la gente. Pues pucha, sí, es que hay gente que le da pena las vainas. Bueno, yo también soy del mantra de que de pena se murió un burro en Cartagena. O sea,
Pena, Mari, la pena no factura. A mí todo lo que no facture, que me lo recojan. Pena no factura, que se largue. El miedo no facture, que se vaya. El malos hábitos no factura, bye bye. O sea, todo lo que no facture, chao. Sí. Entonces, cuando uno tiene como dos maneras de hacerle cara a la pena. Cuando te toca porque de esa llamada depende que tu negocio sobreviva, pues te toca y se te quita, o sea, como que se te quita de choque. O ya cuando uno por estrategia lo quiere hacer, entonces, bueno, primero voy a hacer una llamada corta, luego una llamada larga, luego voy en persona y puede ir planteando como un plan, digamos, de trabajo para mejorar alguna actitud. A la gente a la que nos toca hacer las cosas, pues no tenemos más opción. Mira, yo amo, ay, es que pasa que yo soy un poco extrema porque yo soy desesperada, ¿sí? Entonces, como yo soy Yo desesperada, a mí todo también. me gusta hacerlo de choque, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando tú no tienes una segunda opción, te toca que la primera opción salga bien. Yo, lamentablemente, soy de esa filosofía. Me pongo en opciones donde no tengo otra opción. O sea, o llamo, o hablo, o mando el correo, lo mando, no tengo otra opción, o me quiebro. O sea, Karen, elige. Pero la gente que no le gusta ser tan drástica, que también lo entiendo, creo que pueden hacer terapia, creo que pueden hacer procesos de coaching, porque son procesos que se mejoran. Entonces, te hacen un plan, hoy vas a llamar a tu primo, ya lo conoces. Mañana a un amigo de tu primo que no conoces, pero que te refirió. Pasado a alguien que no conoces de la nada. Traspasado, no sé qué cosa. ¿Sí me hago entender? Y vas haciendo, digamos, como que un plan a través de los objetivos que quieres lograr. Entonces, mi Gaby, hoy todo lo que son habilidades esenciales, la comunicación, me da pena, la presencia, todo eso se trabaja. O sea, todo eso ya está inventado, hay técnicas para todo, cursos para todo, hombre, las recomendaciones, tómelo, aprovéchelo. Me, me llama poderosamente la atención que tú dices, lo que no factura no lo quiero. Y esto es una cosa que yo siempre he repetido, pero para muchos emprendedores, especialmente emprendedores sociales, eso es como un tabú, casi un insulto. Y Biz Nation es un negocio social, es un emprendimiento con muchísimo impacto y donde tú tienes un propósito personal. Yo quiero que me cuentes cómo hiciste tú para reconciliarte con esta idea de lo que no factura no lo quiero, porque no le sirve a mi negocio, no le sirve a mi propósito, en lugar de esa idea que tienen muchos emprendedores de impacto y emprendedores sociales de, oye, no, pero es que qué pena, igual yo lo voy a hacer porque es parte de mi propósito, o yo me voy a sacrificar por la misión que tiene mi empresa, o mejor vamos a hacer esto solo de donaciones y non-profit y yo veo si hago unas consultorías o de qué vivo, porque es que yo quiero ayudar a la gente. Quiero que me cuentes un poquito cómo reconciliaste esas dos cosas que yo estoy completamente de acuerdo contigo, tienen que reconciliarse, los emprendedores tienen que poder facturar y tienen que poder hacer crecer sus negocios como una empresa tradicional, aunque estén creados para generar impacto y con un propósito muy claro y de mucho impacto. Yo sé que el sector de fundaciones hace un trabajo espectacular y maravilloso, solo que me genera un poco de ansiedad entender que el trabajo que hacen a veces, como depende de filantropía, puede de pronto necesariamente quizá no tener como la sostenibilidad que uno quisiera. ¿Listo? Y mi intención, digamos, siempre es poder tener la oportunidad y la posibilidad siempre de que las cosas en lo posible, porque hay cosas que está bien que no sean, o sea, que están bien que sean netamente filantropía y sucedan una vez y ya, pero el trabajo que yo hago sea sostenible en el tiempo, ¿cierto? Porque entiendo que los cambios en educación no funcionan de un día para otro, sino que funcionan de muchas maneras y que necesitan tiempo. Entonces, si tú quieres algo que sea sostenible, entonces necesitas un negocio, no vivir de algo que sea, pues, digamos, plenamente una donación, ¿ya? Ah, pero entonces el negocio es facturar y facturar. Bueno, sí, tienes que facturar. O sea, pues no hay otra manera. Pero está bien que tengas un negocio en el que te vaya bien y hagas el bien. O sea, yo promuevo el emprendimiento social de todas las formas. Creo que además las empresas tradicionales también deberían ser emprendimientos sociales. O sea, también tendrían que entender cómo, además del dinero, pueden también en su core generar impacto, pero además, cómo
puede generar impacto y que eso sea un negocio. O sea, yo sé que la gente crece con creencias que le sembraron en su casa, la universidad, el profesor, el colegio, lo que sea, y por eso todos tenemos creencias distintas y eso es válido. ¿Listo? Y hay que entenderlo, y lo entiendo. Pero también creo que es una idea más pragmática como de modelo de negocio y entender la escalabilidad, el crecimiento y la sostenibilidad. Si tú lo ves pragmáticamente, numéricamente en esos tres aspectos, entonces dices, ah, bueno, entonces el emprendimiento social no es tan malo. Sí, pero sí entiendo que mucha gente diga, ay, es que ella vende y dice que ayuda, pero entonces también gana. Sí, claro, gano porque pues de algo tengo que vivir, ¿no? Entonces sí, hay que ganar. Ah, pero es que entonces ella tiene carro y entonces, ¿por qué le alcanza para un carro? Bueno, sí, porque si tú quieres tener un estándar de vida donde quieras X, Y, Z, pues crece tu negocio. A medida que más crezca tu negocio, de esa misma manera, así mismo va a crecer el impacto, ¿cierto? Que tú tienes la posibilidad de generar a través de lo que haces. BizNation es una empresa 100% social en sus cursos, en los BizFests, en los eventos que hacemos, o sea, mejor dicho, en absolutamente todo lo que hacemos y así nos vamos a quedar y somos felices, o sea, y así vamos y sí entiendo que la gente tenga esa concepción, pero yo creo que si uno quiere apostarle a algo que sea sostenible, rentable y escalable, necesita tener una base de negocio. ¿Cómo llegaste tú de vender chocolates en Barranquilla, así de puerta a puerta a tus 9 años, a pasar por ser conferencista y manejar la comunicación, a entender el mundo de los negocios? Porque, y sobre todo de los negocios de impacto. Yo tengo muchos emprendedores que me escuchan y una de sus preguntas más importantes es: ¿dónde puedo aprender para entrar al mundo de negocios de impacto? ¿Cómo puedo encontrar el primer inversor? ¿Cuáles serían las claves? ¿A dónde puedo ir a buscar esta información? Quiero que nos cuentes un poquito de cómo fue tu viaje para poder inspirarlos a ellos a que también, más allá del libro, que a veces es muy técnico y tenemos que reconocer que en el sector de inversión de impacto a veces lo que está publicado es supremamente complejo, ¿cuáles pueden ser esos primeros pasos que ellos pueden dar para que ese negocio que están estableciendo pueda conseguir inversores, pueda empezar a generar impacto, pueda empezar a crecer y luego se pueda convertir en algo como lo que hoy en día es BizNation? Yo, a ver, yo vendía chocolate y algún día uno de mis vecinos le dijo, nos dijo, bueno, yo no le voy a comprar, pero ¿por qué no hacemos algo? Y entonces más bien vienen y cuentan esta charla y le dicen a mis estudiantes, les cuentan de su empresa familiar. Bueno, vamos. Y estando en la charla, alguien nos dijo, ay, entonces, ¿por qué no vienen a mi colegio y hacen tal cosa? Y alguien nos dijo, ay, entonces, ¿por qué no vienen a mi tal cosa y hacen esto otro? Y realmente fue como un ejercicio que fue naciendo muy así. Y acá Orgánicamente. estamos muy orgánicamente y ya luego de 15 años de hacer eso dijimos, bueno, pero entonces, ¿por qué no metemos internet a esto? Güey, madre, yo voy viajando, viajo 3 veces por país, pero estoy estudiando en la universidad, me al semestre. O sea, entonces, bueno, entonces metamos el internet, bueno, listo, internet, bueno, y las cosas realmente han ido como naciendo así. Sin embargo, cuando uno es intencional con las cosas que hace, y vuelvo y te digo, uno está rodeado en su mente inconsciente de cosas positivas, de negocios, o sea, uno siempre entre más vaya sabiendo y entre más vaya conociendo de modelo de negocio, de esto, de otro, tú conectas como los puntos de, ok, esto es lo que estoy haciendo, lo voy a conectar con el punto de la oportunidad que estoy viendo, pero como tienes información distinta, información, digamos, en tu mente, ¿verdad? Como tienes información que tienes en tu mente ahí clarita prácticamente, entonces te vienen las ideas. Entonces, el problema es no estar permanentemente rodeado de estas cosas positivas o estar permanentemente rodeado de cosas que te sirvan o estar permanentemente rodeado de que, entonces ahí como que no ves nada. Yo creo que esto es un mantra, es un viaje personal, realmente, si quieres que te diga la verdad, es un viaje personal de conectar oportunidades, pero en mi caso pasé de los chocolates a los negocios de impacto, uno puede pasar de lo que sea, pero tiene que estar como en ese mood, si me hago entender, tiene que estar en esa vibra. Me encanta que en todo el tiempo que hemos estado hablando en esta entrevista, tú has repetido muchísimo sobre la necesidad de ser intencional, consciente, de repetirse a uno mismo lo que quiere lograr y lo que puede lograr, y sobre todo rodearse de cosas que te nutren y de personas que te nutren. Y pues
estaba leyendo un libro de Marian Rojas Estapé, que también es la autora de Cómo rodearte de personas vitaminas, y cada vez creo más en que también somos un producto de la gente que nos rodeamos y de las ideas de las que nos rodeamos, pues entonces a rodearnos de muchas cosas positivas y que nos nutran. Estamos llegando al final de esta entrevista, Karen querida. Yo quiero que tú me cuentes, así muy brevemente, 3 recomendaciones que tú quieras darle a nuestros emprendedores. Pueden ser libros, pueden ser podcasts, pueden ser cosas que te gusten hacer. Esta gente que está aquí escuchándonos porque está buscando una salida a los retos que tiene como emprendedor, ¿qué les puedes recomendar para que ellos puedan, pues, seguirse formando, creciendo y disfrutando de lo que hacen? Bueno, yo creo que lo primero sería organice su vida para que pueda dormir 8 horas al día. De verdad, no duerma menos, un minuto menos, no duerma un minuto menos, 8 horas al día. Eso le sirve para ser más creativo, para pensar mejor, para que fluya más. Lo segundo, hay un libro que yo le recomiendo a todos los emprendedores, se llama The Third Door, La Tercera Puerta, me fascina y no le voy a decir mucho, spoiler, vaya y escuchen. Y lo tercero sería búsquese una comunidad de otros emprendedores, otras mujeres mamás emprendedoras, lo que sea que le permita también retroalimentarse de la comunidad, porque realmente es muy importante. Así como para ser corta, concreta y accionable. Buenísimo, muchísimas gracias, mi Karen, gracias a ustedes por escucharnos. Yo también los voy a invitar a que se sumen a esta comunidad de Sin Miedo al Éxito. Este año vamos a tener varios encuentros, muchos talleres, vamos a tener unos speakers fabulosos en los eventos que vamos a estar juntos, así que bueno, pueden hacer de esta también su comunidad y aprender de otros emprendedores, así como hoy aprendimos de Karen y de toda esta experiencia que ella ha tenido. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y por este rato tan rico, y a ustedes los espero la próxima semana en otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Chao, chao.